los líderes son la crisis más grande mundial, más allá del agua y el dinero. Y Foodbox ha tenido sus muchos aciertos y buenas en eso, y también sus muchas broncas y errores en eso, y es un infinite game. Muchos emprendedores que muchos empiezan desde casa. Para mí el empezar en mi casa fue probar con poquito si realmente la gente quería una hamburguesa rara. Claro. ¿Cómo tomas una decisión en dónde abrir la siguiente sucursal? Tienen margen de error, siempre. Hay quien dice que los 3 secretos de un negocio exitoso son ubicación, ubicación y ubicación. Abrir 5, 6 o 7 puede causar un caos o puede ser muy complicado para los que quieren hacer ese crecimiento. Crecer es diluir. Tú tomas un espresso de café y es un espresso. Le pones un poquito de leche y es un cortado. Le pones mucha agua y es un americano. Le pones muchísima agua y es aguatirria. Tú tienes una cantidad de concentrado. Si tú vas a abrir 30 sucursales, necesitas un súper concentrado. ¿Consideras que el éxito de tu negocio se debe a tu fe en Dios? Sé y creo que donde estamos ha sido por Dios, sea bueno, malo, muy bueno o muy malo. El día de hoy tenemos con nosotros a Juan Ángel Martínez, el director general de The Foodbox. En el episodio nos platica cuál fue su recorrido para llegar hasta donde se encuentra el día de hoy, cómo empieza en su carrera gastronómica, cómo trabajar en un restaurante de 3 estrellas Michelin con Martín Berazategui, cómo su fe y su creencia está alineado completamente con su negocio y cómo puedes crecer un negocio empezando desde tu casa hasta llegar a tener 14 sucursales. Eso y mucho más lo encontrarás el día de hoy en nuestro capítulo. Te esperamos. Este podcast es patrocinado por MP, empresa dedicada a la publicidad exterior con presencia en México y toda Latinoamérica. Cuentan con publicidad tradicional y digital. Agradecemos por su confianza, por ser el patrocinador oficial de Cocinando Ideas esta segunda temporada. Bienvenido, Juan Ángel. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. No, gracias por la invitación, Andrés. La verdad, para mí, pues es un honor. Ahorita platicábamos fuera de cámaras, pero para mí es un honor tener a alguien como tú, un referente. Para mí, yo siempre he dicho que la gente que nos puede aportar, y más pues de manera directa, que tenemos un restaurante los dos, pues suma mucho de valor y pues yo te agradezco mucho por estar el día de hoy con nosotros. No, un honor, y pues estamos todos en el intento y en el caminito. O sea. No, pues, muchas gracias. Pues primero me gustaría nada más preguntarte, básicamente, tú que estudiaste en el giro de gastronomía, ¿cuál consideras tú que fue tu primer momento que te llamó la atención la gastronomía? Mi primer momento en que me llamó la atención la gastronomía, yo creo que tiene que ver con que me encanta cocinar, pero me encanta comer. Y no sé cuál más, no sé si la segunda o la primera. Entonces, controlar el proceso para el resultado de lo que estás comiendo es algo que yo creo que fue clave. Y desde chiquito siempre he dicho, mi mamá lo bueno es que no escucha los podcasts, pero mi mamá no cocina. Okay. No cocinaba casi nada, poquito. Okay. Entonces, como diferencia de muchos chefs que no, el sazón de mi abuelita y de mi mamá, y le aprendí. Yo, la necesidad es la madre de las maestras. Entonces, por querer... Aparte, hay algo muy loable con mi mamá. Mi mamá trabajaba todo el día casi. Entonces, y es maestra. Okay. Entonces, pues llegaba de 8 horas de clases, etcétera. Entonces, esa golosidad, ese gusto de comer bien, pues lo tenía que satisfacer, pues inventando, buscándole, agarrando cosas en la alacena, echando a perder. Entonces, yo creo que de ahí nace un poco el tema de mi afinidad a la gastronomía. ¿Y hay algún platillo que tú recuerdes que digas, me quedó excelente, así de pequeño, que eso fue lo que te hizo? Sí, era unas esferificaciones, un tartar. No, un platillo de chiquito que sí empecé a masterizar. Era papas fritas. Okay. Yo las freía en aceite, deep fry a los... Órale. 7, 8, 9 años. Me quemé varias veces. Papas con frijoles, queso, jalapeños, tipo esta onda nachos, comfort food, pero 7, 8 años ya era hacer ahí mis primeros menjurjes, y eso fue, yo creo que el platillo
que me acuerdo que me involucraba de chiquito ya empezar a usar aceites. Ya desde ahí empezó la idea de fútbol. Más o menos. Para hacer la experiencia. Oye, ¿y en qué momento decides tomar una decisión de voy a tomar una carrera de gastronomía? Porque una cosa es el gusto, ya sea por necesidad, que fue en tu caso, y le fuiste agarrando la pasión, pero más adelante pues ya lo formalizas para tomar tu carrera, ¿verdad? Sí, está chistoso porque yo identifico 2 o 3 momentos. Uno es, siempre me ha encantado la música. Yo era medio rocker, tenía desde primera secundaria mi banda de rock, de punk. Y siempre, y conforme fui creciendo y viendo cosas en la tele, en el internet, no sé, como que se empezó a estereotipar en mi cabeza el quiero. Y mi papá me decía, ok, qué bueno músico, o siempre, qué bueno deportista, claro, pero algo más. Entonces yo decía, pues música y un restaurante, creo que hace un buen match. Y siempre me imaginé teniendo mi banda de rock y mi restaurante. En algún momento lo idealicé como un restaurante con especialidad en cerveza artesanal. Así, en su momento yo creo que los primeros que intentaron eso fue el Sierra Madre, yo creo que en Monterrey. Algo así, pero con una banda un poco más rockerona. Yo creo ese fue un momento en donde pensé en eso. Otro fue que cuando un día me quiebro la clavícula, se me disloca la rodilla y me quiebro el tobillo al mismo tiempo jugando fútbol. No me preguntes cómo. No chileno. No, hombre, bueno, fue un burle que me burlé solo, se me dobló el tobillo, la rodilla y me caí y el tobillo, no sé cómo se quebró. Estuve como 6 meses en cama, porque me operaron de las 3 cosas, rehabilitación y demás. Y en el hospital pasaban mucho Food Network, o el Gourmet, no creo que era Food Network. Y más se me reforzaba el trauma a raíz de eso me salgo de la preparatoria porque no podía ir, la hago a distancia, error garrafal porque rebelde, rockero, etcétera, pues no iba a la escuela y me topo con que podía estudiar una carrera técnica en gastronomía sin preparatoria. Entonces para mí fue una oportunidad entre ganas, gusto y oportunidad. De ahí nació. De ahí empieza a nacer la aventura. Es correcto. Ahora, ¿era un sueño para ti trabajar en un restaurante de 3 estrellas Michelin? Si no me equivoco, trabajaste en uno, ¿verdad? Uh-huh. O sea, ¿era un sueño, era una meta que tú tenías para llegar ahí en España? Pues creo que para casi todo lo que me gusta, yo siempre lo denomino como soy todista. Todista es o todo o nada. Y cosas que me clavo en serio. Entonces cuando me empecé a clavar en la gastronomía, pues obviamente me empecé a volver medio geek. YouTube, internet, y videos y referencias. Y entonces empiezas a ver pues cuáles son los tops de, en este caso, pues de la gastronomía. Y claro que no es algo que digas, y ahorita está muy de moda en México. Pero no sé si hace 20 años todo el mundo sabía que era una estrella Michelin. No. Pero en el primer momento en que me empecé a meter en la gastronomía dije, yo quiero saber de eso, yo quiero meterme ahí, y claro, sí. ¿Y qué implicó trabajar con Martín Berazategui? Uh-huh. Así se llamaba. Sí. Bueno, se llama. Se llama, todavía no se muere. ¿Qué implica trabajar en una estrella? ¿Es algo parecido como la serie The Bear? Nada que ver, es mucha presión. Híjole, es el tema de la serie The Bear que está... Yo no más he visto la primera y la segunda temporada. Yo no pude. ¿Tú no pudiste con...? O sea, la empecé a ver y luego la dejé de ver porque dije, ya con un negocio tengo para estresarme. Para llegar a la casa a estresarte más. Mi esposa tampoco pudo. Ya no pude ver las demás series porque mi esposa tampoco pudo. Sí es así. Tal vez la edición... Tal vez sin tanta edición cinematográfica, romántica. Claro. Pero a ciertos momentos puede ser así o peor. No quiero aventarme el clip viral que llegue hasta España de cosas que... ha sido muy criticado, no Martín, la industria gastronómica de alta cocina, de Michelin, 50 Best, etcétera. Todo el mundo quiere trabajar ahí. Todo el mundo quiere hacer alguna pasantía o prácticas ahí. Al grado que, a diferencia de en México, en tu negocio o en mi negocio, en donde tú estás rogando para que trabajen contigo... allá te ruegan para que te contraten. Entonces, eso se presta
a que pueda haber ciertas cuestiones de pues, mucha tensión, malos tratos, abusos, grito, fuerte. Y sí, era militar. Yo llegué ahí y yo no me esperaba, yo pensé que iba a ser aprender, padre, el amor, etcétera. Y claro que me encantó y me llevo muchísimas cosas, pero disciplina al 10,000, tipo el ejército, tipo la supervivencia el más apto. A diferencia de algunas cocinas de Fine Dining o de Estrella Michelin, que son de restaurantes pequeños, en Martín Berazategui era un restaurante de formato muy grande, eventos, bodas, entonces el staff era gigantesco, y para tú dejar de ser un pelapapas o un deshojador de perejil, que mucha gente que va a esos restaurantes se puede quedar nada más ahí, tenías que aguantar mucho, hacer mucho, levantar la mano. Y sí, no era nada fácil. Gracias a Dios, en mi caso, a mí sí me tocó poder vivir eso, vivir el estar en la línea, el ser responsable de varios platos del menú de degustación, el tener esa responsabilidad y ese aplauso ahí con el equipo y con la jefa de partida. Y luego después hubo una vez también en donde me cagaron a palos, por algo que ni siquiera tuvo que ver conmigo y No. Pero viendo en retrospectiva, ahorita dices, oye, pues hay mucha disciplina, hay a veces un trato pues, muy complicado cuando uno está ahí, pero ahorita que ya lo ves hacia atrás, dices, creo que esa parte de madurez laboral la tenía que vivir para saber dónde estoy hoy. 100%, o sea, imagínate, tú ahí estás haciendo, teníamos un plato, tenían un plato que se llamaba hinojo arroz. Y el hinojo arroz era hacer con el hinojo, que es como un tubérculo, una cebolla, hacer granitos de arroz. Entonces, pues en los cortes que están las julianas y los brunoise, el petit brunoise, bueno, era como un petit brunoise rectangular, en donde tenías que hacer la dimensión exacta de un grano de arroz arbóreo. Y pues ahí estás así como en la escuelita, y llegaba un momento en donde llegaba tu jefa de partida, en este caso digo en femenino porque era mujer, argentina ella, y agarraba la tabla, la aventaba en tu cara al piso con todo el producto y decía, esto es mierda, recógelo. Y ahorita lo dije muy tranquilo porque no me voy a poner a gritar aquí en el podcast, pero entonces tú dices, ay caray, yo pensé que me iban a hablar bonito y a mí nadie me habla así. Eso no te lo enseña ni la escuela, ni la universidad, ni de gastronomía, mucho menos una universidad convencional. Y ahorita en los restaurantes tampoco, y no estoy romantizando ni glorificando esos tipos de tratos. No quiero creer, estoy seguro, en fútbol no existe algo así, ni es como que lo emules. Pero sí te enseña, sí es parte claro, de... Es parte de... Sí. Claro. Y desde entonces, tú como ahorita comentabas que eres muy todista, oye, pues voy por todo. ¿Tú ya traías esa visión de tener un restaurante? O sea, a raíz de, oye, voy a ir a estudiar y luego para poner mi propio restaurante, o tu visión era, quiero ser el mejor chef en un restaurante de este calibre. Sí, no. Lo que yo sí me empecé a dar cuenta, a descubrir cuando... no sé si a ti te pasa, pero a mí me pasa mucho que me digan, oye Juan, mi hija, mi hijo, mi sobrina, mi nieta quiere estudiar gastronomía. ¿Le recomiendas? Quiero que hables contigo. Y la pregunta del millón es, ok, gastronomía, ¿por qué y para qué? Y haciéndote esa pregunta, te vas dando cuenta que, estoy hablando, hoy puede que el escenario haya cambiado un poco, y qué bueno, que se va profesionalizando cada vez más la industria. Hubo un boom hace 10 años de escuelas de gastronomía, o hace 15 años de escuelas de gastronomía en México y en Monterrey. Hoy siento que ese boom ya bajó un poquito porque ya se quitó ese mito y ese romanticismo de que si te graduabas de chef, te iban a contratar de chef. Yo lo escuché hace muchísimos años. Guillermo González creo que fue de los primeros que se lo escuché. La palabra chef, es algo que sabía, pero que alguien lo verbalizara así. La palabra chef es jefe. Nadie que estudie arquitectura, ingeniería, contabilidad, se gradúa como director o como gerente. Claro. Se gradúa como un especialista o como alguien que sabe técnicamente de un tema, pero no como un rango jerárquico. Claro. Entonces, cuando tú estudias gastronomía es para tener un conocimiento técnico de cocina,
que en el rango jerárquico empiezas de cocinero, ayudante, cocinero, jefe de partida, jefe de turno, chef o su chef, y luego jefe. Entonces, yo sabía que pues era una escalerita. Segundo, que en México la mayoría de los jefes, y no lo digo en un sentido peyorativo, sino todo lo contrario, era gente que tenía empíricamente, no académicamente, 10, 15, 20, 30 años en cocinas, que probablemente no estudiaron. Y que aún así sus salarios no eran tan altos en la mayoría de los restaurantes. Entonces tú haces las matemáticas. Yo no estudié en el ICUM, por ejemplo, pero ya puedo tirar la piedra porque el ICUM ya no existe en Monterrey. Pero el ICUM costaba casi lo mismo que el TEC, o lo mismo. Entonces tú dices, a ver, voy a estudiar una carrera que cuesta lo mismo que el TEC para graduarme a trabajar en un restaurante en donde voy a entrar como cocinero ganando el salario mínimo en México, y mi aspiración, echándole todos los kilos, es que voy a llegar a ser el encargado de cocina o el chef, y el salario va a ser de un entry level de profesionista en muchas otras carreras. Es una posición complicada. Claro. O voy a competir con alguien que no gastó en esa carrera el precio del TEC y que probablemente sabe más, puede más y conoce 30 veces más que yo. Porque es una tarea muy artesanal y muy manual y muy empírica. Entonces, eso te lleva a la conclusión, regresando a tu pregunta, que me fui muy lejos. Si no emprendes, es una carrera en donde en ese tiempo era difícil. Ahorita cada vez menos, porque ahorita ya, gracias a Dios, hay más restaurantes, más cadenas, más hoteles, profesionalización, y puede y debe de haber posiciones para crecer en una empresa. Pero antes era, o eres el dueño o eres el chef de un hotel. Esas eran las únicas dos. O eres el dueño o eres el chef de un hotel. Si no, no había una ambición realista económica para una ciudad como Monterrey. Claro, no, y mencionas algo muy importante, que es la palabra empírica. Y yo soy el caso, nuestro negocio en Don Macizo, mi papá no estudió chef. Uh-huh. Y tenemos hoy en día un negocio de alimentos en donde se desarrolló por gusto y por pasión, que regresamos al porqué de lo que dices. ¿Quieres estudiar gastronomía porque te apasiona y te gusta? Pues a lo mejor la respuesta debe ser, pues sí, darle por ese rumbo, a sabiendas de todo lo que estás comentando, de que pues está difícil el recorrido, pero si tu visión a largo plazo pues es emprender, pues claro que te va a dar muchas herramientas para poder desarrollar un negocio. Si piensas en los negocios de alimentos y bebidas más exitosos en México, estoy casi seguro que el 90% no fueron fundados ni dirigidos por gente de conocimiento técnico gastronómico. O sea, no creo que Pancho Ochoa, Pollo Loco, o la gente del Papalote, o la gente de Casa de Toño, o la gente, lo haya fundado un chef. Lo funda gente con amor a la cocina, la gente al negocio, y a veces con conocimientos de universidad de otras ciencias. Claro. Contadores, abogados. Sí. No, totalmente. Creo que coincido con lo que dices. Sí, definitivamente creo que tiene un valor agregado, pues que estudias gastronomía. Sí. Porque ya la curva de aprendizaje empírica de alguien que no ha estudiado, alguien que ya estudió, y si te asocias con alguien más que te pueda sumar o te asesoras con expertos, pues va a ser tu curva pues más rápida de crecimiento. Sí. Que para allá voy. Te vas de chef a España, o dices, yo quiero emprender, por lo que te estoy escuchando, tu meta era emprender un negocio, ¿es correcto? Mi meta en ese momento era aprender, y creo que me faltó. Si de algo me arrepiento, yo tengo amigos que se quedaron después de Martín, que se fueron a Mugaritz, o que se fueron a Aquelarre, o que se fueron a otros restaurantes para seguir ese proceso de pirata. O sea, la vida del cocinero es una vida de pirata. Y a mí me dio un poquito de frío y de añoramiento hogareño de mi rancho Monterrey, y me regresé y a trabajar, me regresé aquí a seguir aprendiendo aquí, pero yo sí tenía claro que quería aprender antes de emprender. Me ganó la cosquilla muy rápido y regresé, y luego ya empezaron a haber oportunidades. Eventualmente sí quería emprender, pero no tenía tanta prisa en ese momento. Probablemente el hecho de que me haya
ennoviado, no sé cómo se diga, Sí. y que vea las necesidades económicas del mundo en el que vivimos, me haya metido un poco más de presión. Claro, no, total, definitivamente. Sí. En el caso he visto yo pues, ¿cómo decirlo? Un comportamiento de muchos emprendedores que muchos empiezan desde casa. Yo soy el ejemplo claro donde me asocio con mi papá y empezamos esta aventura. Tú empiezas igual desde casa, ya con un conocimiento gastronómico. Sé que has platicado la historia en un par de ocasiones, pero no sé si nos puedes platicar un poco esta aventura donde tú dices, pues empiezo desde casa y pues llegas a crecer a donde estás hoy, ¿verdad? Sí, yo empecé en casa, en el patio de casa de mi mamá, no como algo tan deliberado o gustoso de mi voluntad, de mi parte. Al principio había una resistencia total. Mi mamá me decía, había una vecina de su cuadra que tenía un negocio de lasañas congeladas o lasañas para llevar, para eventos y demás, y como las señoras que tienen negocios de paellas o cosas así. Y vendía mucho al parecer, o sea, pasaban muchos clientes. Siempre todo el mundo pensamos que vende mucho a alguien visualmente. Entonces me decía mi mamá, ve a la vecina y ella desde su casa, y por qué tú no, y para qué te arriesgas, y un local, y la renta, y un contrato, que no tenía el dinero para hacer eso, y ciertamente. Y llegó un momento en donde, por una experiencia en donde escucho a alguien decirme, con lo que tienes en tu mano, no busques algo más, con lo que tienes en tu mano, eso úsalo. Yo dije, oye, pues tengo una idea, un concepto, conocimiento, manera de hacer un producto, unas recetas, y pues lo voy a empezar en mi casa. Y llegué y le dije a mi mamá, oye, ¿sabes qué? Te voy a tomar la palabra. A los 10 segundos ya se estaba arrepintiendo mi mamá de habérmelo ofrecido. Porque no, las operaciones de un restaurante, yo eso sí me he dicho, después de mi tercer intento de hacer medianamente algo comercial en una zona residencial, pues no es ni legal ni jala. Pero es tu prueba piloto. Es una prueba piloto, y sí, hay un libro que se llama MVP o Lean Startup de Eric Ries, que es el MVP es el Minimum Viable Product, el producto mínimo viable con el que pruebes una hipótesis. Okay. Que tiene que ver con tener la humildad de, oye, tengo una idea. Ok, tienes una idea. Siempre uso el mismo ejemplo. Monterrey necesita otra barber shop. Y tú dices, ok, entonces voy a meterme 500,000, 1,000,000, 2,000,000 después en poner una barber. Oye, ¿por qué no probabas con lo mínimo indispensable de dinero, tiempo y recursos, si realmente tu idea era cierta, o tal vez te vas a topar después de 2,000,000 después de inversión con que nadie quería otra barber? Mercado. Entonces, creo que empíricamente, volviendo al tema empírico, para mí el empezar en mi casa fue probar con poquito si realmente la gente quería una hamburguesa rara. Claro. Oye, ¿y la hamburguesa de tu casa le doy es la misma? ¿O le han ido? Digo, ya sé que ahorita tienen mucho más variedad. No, o sea, sí, no. La primera hamburguesa del menú fue la Lewis. La Lewis sigue en el menú. Aquí entra un comentario interesante para la gente, contrario a la típica percepción. Me voy a aventar sin raspar muebles. Luego lo borras y te meto un problema. Hay una percepción generalizada. Por ejemplo, sin ningún hate, está para la dinámica. Hay un grupo en Facebook que se llama Auditores Gastronómicos. Sí, claro. Y me llama la atención, no con Foodbox, con el Papalote, con La Divinata, Atarantados, Orinoco, cualquier negocio que tenga 8, 10, 12, 15, 20 años, está esta percepción natural de nuestro ser, no en el grupo, en general en Monterrey o en México o en el consumidor. Ya no es lo mismo. Le bajaron a la calidad. Y puede haber algo de veracidad en algunos casos, puede pasar, claro. Somos seres humanos, las operaciones son complejas, pero muchísimas veces es al revés. Tú ahorita me preguntas de mi casa. Yo cuando empecé en mi casa, yo compraba la carne en donde la encontrara. Claro. Sin raspar muebles. Yo compraba mi carne en el súper que estaba arriba, por ahí en un City Club.
Y era 80-20, porque yo sabía que necesitaba un 80-20, pero ve tú a saber de qué músculo era. Yo no sabía si era de brisket, de chuck, de ribeye, de flecha, y yo no sabía si era Certified Angus Beef, si era Sterling, si era Nacional, era la carne que había en ese momento y que me funcionaba y que Claro. el pan lo compraron en una panadería local. Ni siquiera a veces en una panadería local y en otras ocasiones en una panadería de otro súper, que ya no me voy a entrar comerciales gratis, pero de otro súper. Y el pan estaba bueno, pero un pan hiper genérico. Claro. Y enamoraron a cientos de clientes. Eso ya fue más en la primera sucursal en Tanará. Es que era lo mismo como el Tanará chiquito. Oye, ahí usaba ingredientes de menor calidad. O sea, yo ahorita uso Certified Angus Beef. Muchísimo más caro. Yo compraba la papa en el súper gigantesco que todo el mundo va, y es papa corte básico, sin cáscara en punta, sin almidón. Y luego de repente, hoy compro una papa sin inflación, precio contra precio, 4 veces más cara. Una carne 2 veces más cara. ¿Sí me explico? Claro. Pero es un tema de añoranza. Entonces, ahorita me preguntas en mi casa. Sí, al principio eso estuvo bien loco. Al principio Bread también estaba en sus inicios. Los busqué. Tenían un poco más años que nosotros. Ya tenían un ratito. Los busqué y usaba una chabata totalmente antinatural. O sea, antinatural el usar chabata con hamburguesa. Usaba una chabata para la hamburguesa. Y luego ya vi que esa idea... Alguna vez la vi en el Chino Latino hace como 18 años, con una hamburguesa que me gustaba mucho. Está padre, pero a mucha gente no le gusta. Y luego fui a un pan más tradicional, tipo brioche o margarita o pan blanco. Para lo que voy es, sí, la receta era la misma, los ingredientes eran muy similares, pero sí, vas mejorando. Pero vas mejorando. Definitivamente. Vas mejorando. Y todos empezamos así. Los que empiezan desde casa, pues empiezas a comprar en la carnicería que te queda enfrente o en el supermercado que te queda enfrente y pues como vas creciendo, pues ya vas recibiendo proveedores más controlados con mayor calidad. Y definitivamente alguna experiencia mala del consumidor, que tú sabes que cualquier queja se puede replicar 7, 8 veces y un comentario positivo pues se replica solo una vez. Es correcto. Entonces, pues sí, a veces en la sociedad en la que vivimos hoy digital, pues es muy difícil controlar alguna especie de queja y pues luego ya buscan la primera oportunidad para decir que cambiaron calidad o algo, cuando, como dices tú, sí pudo haber algún tema de que se olvidó algún producto, que sí, X o Y, y hay que tenerlo estandarizado. Sí, yo siempre digo que las quejas son para mejorar, son áreas de oportunidad. Así yo le digo a toda la gente en Don Macizo, todas las quejas son para mejorar y el cliente siempre tiene la razón. Si él lo está diciendo es para, no, es que tú tienes que escuchar al cliente porque ellos nos dan de comer. Entonces, pues es parte de... 100%. Tienes que tomarlo. Y la queja y la retroalimentación, hay un libro que me gusta mucho que se llama Integridad, ahorita me acuerdo el autor, que dice que cuando habla de la retroalimentación dice no solo es buena, es oro. Es oro y cuenta ahí de esa gente que te dice no solo acepto y recibo tu retro o tu crítica, te la pido, la quiero, la necesito, porque ahorita que decías, hay 10 clientes que se quejan y uno que no, pues el cliente más doloroso es el cliente silencioso. El cliente que simplemente no dice nada, ya no regresa. Claro. Entonces, el hecho de que haya auditorías, quejas, reviews, Google, Facebook, llamadas, inbox, etcétera, te da norte a saber cómo mejorar. Totalmente de acuerdo. Ahora, migras de tu casa, primer sucursal Tanará. Sí. Ahorita, ¿cuántas sucursales tienen y dónde los podemos encontrar? Migro de mi casa, Tanará. Sí, Tanará chiquito. Después ya, así le llamamos Tanará chiquito porque estábamos en el segundo piso, en un localito en donde no cabía nadie. Y luego truenan ahí abajo y nos vamos al local de abajo. Y luego agarramos el otro local de al lado. Y ahorita son Tanará, Nativa, Micrópolis, Almenares, San Jerónimo, Valle Alto, Nativa. Estamos por abrir Proeza en San Nicolás, por Anáhuac, Lindavista, y no sé si se me escapó alguna, son 9, 10. Aquí en Monterrey. Aquí en Monterrey. Y tienen 4 en Ciudad de México ya son 3, teníamos 3 y una Dark Kitchen. La Dark Kitchen ya no nos era muy eficiente. Tenemos Polanco, Roma y Santa Fe.
y en Saltillo. Y en San Diego, California. ¿Cómo tomas una decisión? Digo, primeramente felicidades, mis Gracias. respetos a 14 sucursales. Gracias. ¿Cómo tomas una decisión en dónde abrir la siguiente sucursal? Me gustaría decir que con un estudio de mercado de una agencia especializada, no, pero pasan dos cosas muy, muy identificables en la experiencia. Tienen margen de error, siempre. Siempre hay quien dice que los 3 secretos de un negocio exitoso son ubicación, ubicación y ubicación. Y entonces equivocarte ahí, pues duele. Siempre hay un margen de error, te vas volviendo más agudo en tu conocimiento, experiencia e intuición con el tiempo. Pero, por ejemplo, no es lo mismo decidir una sucursal para nosotros hoy en día en Monterrey, su área metropolitana, que en Ciudad de México o en San Diego. Claro. ¿Por qué? Porque aquí en Monterrey conoces a tu gente, a tu demográfico, a tu target, relaciones en común, validas, visitas, conoces y ves de una manera muy palpable y tangible la zona y su comportamiento. Y nosotros tenemos 3 factores que buscamos idealmente, que es residencial, académico y trabajo, o sea, oficinas o empresas. Entonces, si tú dices, si en un demográfico hay gente que tiene un apetito por tu producto y por el ticket promedio, que dices, hay casas que te van a pedir por delivery, que vienen al restaurante, que la familia, gente joven, etcétera. Hay muchas escuelas, universidades, prepas, colegios, y hay oficinas, es un check. Pero luego de repente te topas con zonas, aquí en Monterrey están muy claros los ejemplos, Carretera o Valle Alto, es residencial. Sí hay algunas escuelas, pero es 80% residencial, 10%, 15% educativo, 5% oficinas y empresas. Y entonces, ¿qué pasa con ese mercado? Tú ahí estás a salvedad de que seas una super solución para la hora de la comida, como probablemente lo eres tú, o los pollos asados, o comidas que el regio consume en la tarde, después de la escuela, con los niños, así. El esposo va a llegar a las 6, 7, 8 de la noche y típicamente van a pedir de cenar. Claro. Y nada más van a cenar y los fines de semana. Entonces se te reduce la cantidad de tickets. Sí. Está interesante esa perspectiva. La ciudad está llena de ideas y MP sabe cómo hacerlas visibles. Cuentan con espacios publicitarios que conectan marcas con miles de personas cada día. Panorámicos, puentes, muros, bajo puentes, centros comerciales, pantallas y MUPIs. Hoy, MP impulsa nuevas formas de inspiración como patrocinador oficial de Cocinando Ideas. MP, eleva tu marca. En el momento en que tú empiezas a crecer de una sucursal y hasta llegar a 14, ¿tienen ustedes ahorita un comisariato, un CEDIS? ¿En algún momento lo abrieron? Sí tenemos un comisariato. Nos gustaría centralizar más ese caos de los que centralizamos hoy por hoy, pero sí hay algunas preps que centralizamos. ¿En qué momento decides o qué consejo le darías a aquel restaurantero que está empezando con un local y quiere abrir un segundo y un tercero y un cuarto? ¿En qué momento le dirías, tienes que estandarizar tus procesos en un centro de distribución? Mira, yo ahí diría 2, 3 cosas rápidas. Una es querer tener 2, 3, 4, 5, 6, pues también hay toda una conversación en por qué sí, por qué no, qué tan validado está, qué tanto riesgo quieras, etcétera, porque ahí empieza el valle de la muerte para muchos restaurantes, por ese arcoíris, ese tesoro al final del arcoíris, que parece muy prometedor. El multiunidades es todo un reto, y probablemente ahí es donde legítimamente te dicen el ya no es lo mismo algunos clientes, porque sí hay un reto en esa curva de diluir tu capacidad de supervisión, control y romanticismo de un restaurante a varios. Segundo, en el tema del CEDIS, yo te diría que antes de abrir un CEDIS, utilices una de tus sucursales como tu CEDIS, la que sea más óptima por cocina, tamaño y demás, y una cocina comisariato te va a servir y te va a dar batería para 2, 3, 4 unidades. Tal vez 5 si están cerca. Oye, ya tienes
6, 7, 8, 10, quieres abrir más, quieres franquiciar, tus productos se prestan para ese proceso, pues dale, nada más que ese riesgo te va a llevar a que creaste un monstruito que ahora tienes que justificar. Sí, es un gasto adicional. Es correcto, y te va a generar estandarización y te va a generar eficiencia, pero entonces, cuando tú tienes una estructura de costos variables, vendo mucho, gano acorde a lo que vendo, si vendo poco, gano poco, pero cuando tú tienes una estructura de gastos fijos es, vendo mucho, gano más tal vez, porque eficienticé, pero vendo poco y pierdo mucho. Porque tienes los nuevos fijos del CEDIS, los cocineros, la renta, el otro. De acuerdo. ¿Por qué mencionabas ahorita que el multiunidades, abrir 5, 6 o 7 puede causar un caos o puede ser muy complicado para los que quieren hacer ese crecimiento? La máxima por excelencia, esa es ley, es crecer es diluir. Crecer es diluir. Tú tomas un espresso de café y es un espresso. Le pones un poquito de leche y es un cortado. Le pones mucha agua y es un americano. Le pones muchísima agua y es agua tirria. Le pones un garrafón de agua y es agua pintada con café. Entonces, ¿qué es ese espresso? Ese espresso son tu cultura, tus manuales, tus procesos, tu calidad, tu equipo gerencial, tu supervisión. Entonces, si tú tienes solamente una cantidad, y no si tú tienes una cantidad de concentrado, delimitada, y tú le vas a echar ese concentrado a unas 5, 10, 30, 100 sucursales. Entonces, si tú vas a abrir 30 sucursales, necesitas un súper concentrado, necesitas gente más preparada, con mayor experiencia, más gente, más procesos, más supervisión, más ojos, porque no existe esa operación en donde yo pueda estar omnipresente y todo esté sucediendo igual. No, y tocas un tema muy interesante que para allá va mi siguiente pregunta, que es el tema de la estructura. Para tú poder planear un crecimiento, primeramente, corrígeme y me gustaría tu opinión, pues primero tienes que pensar cuál va a ser la estructura para poder tener varios restaurantes, 1, 2 o 3, porque si no tienes la estructura te va a ganar. Te va a ganar la operación si quieres ir creciendo conforme, pues a ver cómo nos va en ventas. Pero es un vals, y es un arte, no hay una ciencia exacta de tipo la pregunta del huevo o la gallina. Yo siempre la articulo como me preparo para crecer o chiflando y aplaudiendo mientras crezco me voy estructurando. Riesgo de crezco y voy estructurando es que en el chiflando y aplaudiendo y cargo a la Virgen y trueno los cohetes, se te van a caer cosas. Claro. Se te van a caer cosas, va a haber fallas, va a haber errores, va a haber quejas, va a haber algo de estrés y descontrol. Beneficio es que siempre lo vas a hacer a proporción de la realidad de lo que estás creciendo o no. Lo necesito o no lo necesito. Si lo necesito y me urge, sí. Si no, no. No, imagínate. Voy a poner un ejemplo medio exagerado, pero tengo 2 sucursales y ya es tiempo de mi director de operaciones y mis CEDIS y mis oficinas en San Pedro. Ay, compadre, pues pero es que voy a abrir 10. ¿Cuándo? No, pues en los próximos 3 años. Ok, y en los próximos 3 años vas a quemar tanta lana al mes de aquí a que... Oye, y luego las abriste y no vendieron tanto y entonces es una apuesta y riesgo. Claro. Hay gente que... Llevártelo escalonado, a lo mejor. Sí, por eso digo que es un vals. No significa que esté mal y esté bien. Significa que tienes que saber hasta dónde... Obviamente yo he tomado algunos riesgos. O sea, me acuerdo cuando mi primer colaborador más de confianza, con mayor experiencia y demás, el buen Mario Loaiza, que por ahí ha de andar, me acuerdo que mi socio me dijo, oye, ya es momento, ya, ¿tú crees? Y para nosotros en ese momento era un salto de fe, decir, oye, pues sí, yo creo que ya por esto y esto y esto.
Y luego se sumó mi primer director de operaciones con la experiencia. Oye, pues es que ya es mi primer sueldo de este nivel que le voy a pagar a alguien. Vale la pena, ¿no? Claro que entra algo ahí de riesgo y fe. No puedes ir 100% hasta que suceda, le meto porque... No. Vas a romper muchos platos. Es correcto. No, yo coincido, o sea, coincido con lo que estás diciendo. Obviamente es en base también a la capacidad de tu venta. 100%. O sea, pero sí tienes que ir sobre una planeación. Porque si tú ya traes proyectado que voy a abrir una sucursal por año aproximadamente, pues más o menos ya sabes la estructura que requieres ir probablemente teniendo dependiendo de los resultados que tengas. Pero ese es el detallito. Hay una frase que nos dijo en algún momento el buen Raúl Leal. Te recomiendo, lo invitas. Raúl nos decía en un curso, todo mundo se hace rico en el Excel. Las proyecciones, una cosa del dicho al hecho, hay un largo trecho, de lo que yo proyecto y planeo, a veces sucede, a veces se sobrepasa, y qué bonito cuando eso sucede, pero en un gran porcentaje, no te puedo decir en qué porcentaje porque no soy, pero en un gran porcentaje no se llega y tú pensaste que iba a suceder X y sucedió Y. Claro. Digo, todo esto te lo pregunto porque yo en ocasiones te he escuchado que tú haces mucho hincapié en el personal, en tu equipo, 100%. en que debes de tener mejor personal y más capaz para poder dar un mejor servicio, y que es la columna vertebral, creo que de cualquier restaurante, y pues tú conoces cómo está la rotación hoy en día. Me gustaría que me platiques un poquito pues sobre ese tema del personal. Sí. Who before what, el quién antes del qué, es la clave. O sea, tu equipo es el corazón, es en el expreso que decía yo en el concentrado, te dije, hay cultura, hay procesos, hay instalaciones, hay recursos, pero principalmente es gente. Este negocio vive o se muere por su gente. En su momento me tocó leer de Danny Meyer de Union Hospitality Group, y en su momento pues muy metido con Shake Shack, ahorita ya cada vez menos. Este cuate decía, tenemos lana para abrir el triple o cuádruple de cantidad de Shake Shacks de los que estamos abriendo, pero no los abrimos porque lana tenemos, no tenemos líderes. Entonces a ese nivel llega el valor de la gente. La gente no se da en los árboles, la buena gente no se da en los líderes. Si te pones más técnico de gerentes, los gerentes de alimentos y bebidas, pero en general los líderes son la crisis más grande mundial, más allá del agua y el dinero. Entonces, sí, ese es el deal breaker en este negocio, la escuela de liderazgo, el desarrollar líderes, el poder replicarte en otras personas. Claro. Y Foodbox ha tenido sus muchos aciertos y buenas en eso, y también sus muchas broncas y errores en eso, y es una carrera no finita, es un infinite game en cierto sentido. Claro. Ahora, en un mercado tan competido como pues, las hamburguesas, y habiendo tantos nuevos emprendedores, hamburguesas que vienen de Estados Unidos, ¿cómo le hace Foodbox para competir ante tanta novedad y tanta innovación? Porque tú conoces que muchas vienen las nuevas hamburguesas y repleto y todo el mundo. ¿Cómo le haces para competir contra ellos? No sé si tengo una respuesta como perfecta o que me satisfaga al 100%, que me esté funcionando siempre. Ahorita hacía referencia a ese concepto del juego infinito. Hay un libro de eso, pero más allá del libro, el concepto es, pues es como una vez escuché, ¿cuál es el mejor libro de negocios que existe en el mundo? Y el mejor libro de negocios que existe en el mundo es La tortuga y el conejo. La carrera de la tortuga y el conejo. Entonces, ¿cómo? Sí, o sea, este tema de pensar que el más sexy, el más rápido, el más capaz, el más novedoso, el más creativo, que en este caso en el libro es el conejo, es el que va a ganar,
en la vida real hay muchas historias de negocio y estadísticas que nos comprueban que el más perseverante y consistente, que en este caso es la tortuga, es el que al final gana. Va a haber momentos en donde la tortuga va a ir perdiendo, pero es ese entender que es un largo plazo y es un long run y que no te puedes desesperar y que no puedes ir detrás de todas las modas que existen y entonces fulanito está haciendo esto y Pedrito está haciendo entonces y es una tensión con la cual lidiamos. Nuestro equipo, gente, amigos nos dice, oye, es que y si le hacen más asá, y si le hacen más menos y esto y y no estoy peleado con la innovación. La innovación tiene que ser parte de cualquier negocio exitoso, pero al mismo tiempo respirar y saber que esto, o sea, en algún momento nosotros fuimos ese nuevo jugador. Claro. Y es buena la competencia, se agradece esos rivales que te hacen estar alerta, que te hacen mejorarte a ti mismo, pero pues iris what iris. Claro, no, y aparte que ustedes ya tienen una comunidad generada bien definida, digo, a través de diferentes estrategias de marketing, como los famosos papelitos que dan de los sorteos, creo que ese tipo de interacciones de fidelización con los clientes los hace ustedes siempre estar en el radar. Pero al menos es mi opinión como consumidor. Gracias. Como quiera no nos tiramos a nuestros laureles, sí hay un estrés sano, de estar pues competitivo. La competitividad es la competencia siempre es buena. Sí, pero sin llevarlo a un extremo. Ahora sabemos que tu negocio está muy alineado a tus creencias propias y que eso lo plasmas pues en tu negocio. Me gustaría si nos platicaras un poquito sobre eso, pues de tu creencia, vaya, y cómo lo plasmas en el negocio. Sí, yo me considero una persona más que religiosa. Los que me conocen sabrán que no es necesariamente la palabra que me define, pero estoy en la carrera y en el camino de vivir una vida de fe. Creo mucho en Dios. De hecho, en todos nuestros tickets hay un salmo que es el Salmo 30-25, que es: pon en las manos de Dios todo lo que haces y Él te va a ayudar. Entonces, a todo nuestro equipo le decimos: tú puedes ser aquí budista, ateo, agnóstico, mormón, católico, evangélico, pero sin excluirte ni incomodarte. Te queremos compartir que como empresa nosotros hemos puesto las manos de este proyecto en Dios y creemos en el trabajo duro, y vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos, pero sabemos que al final del día Dios es el dueño de nuestro tiempo, vida, salud, recursos, y es algo que intentamos tener siempre presentes. En este caso, yo en algún momento de mi vida he sido, e intento no dejar de ser, a veces esta operación es 24/7 y son etapas en donde eres más o menos activo en ciertos temas, pero yo en algún momento ya me súper clavé en el estudio teológico, toda la ciencia histórica y bíblica de quién es Dios, por qué, quién creen, qué se ha creído a través del tiempo, etcétera, etcétera. Y a través de esos teólogos, pues por ejemplo, ese tema famoso que algunos saben y algunos no saben, que el porqué de los nombres de las hamburguesas. Pues son teólogos o escritores que yo consideré importantes o relevantes en su momento para mi estudio. ¿Consideras que el éxito de tu negocio se debe a tu fe en Dios? Sí, sin duda. O sea, obviamente en esa dinámica entra el tema de nunca desvalorizo el gran trabajo que hacemos, que hace mi equipo, que hace la gente, el apoyo que ha habido de mi mamá, de mi esposa, de los líderes del negocio. Intentamos ser una empresa que dé reconocimiento en el mundo que vivimos natural, pero sí creo sin duda que ese factor es Dios. Y la palabra exitoso, ahorita decías, es bien relativa porque o sea, sé y creo que donde estamos ha sido por Dios, sea bueno, malo, muy bueno o muy malo. Y nos vaya mal, tengo que tener esa fe de estar tranquilo y confiado en Dios del por qué nos está yendo mal, y si nos va bien, igual. ¿Sí me explico? No, claro. Sí, que está pasando por algo. No es algo tan transaccional de decir solo si me va bien.
Que bueno, pues primero para la gente que no sabe, Foodbox cierra los domingos. Creo que es muy importante mencionar eso, pues porque igual que, si no me equivoco, Chicken Filet y creo que hay algunos otros, no contados, que cierran los domingos a sabiendas. Yo te voy a ser bien sincero, si yo cierro los domingos, quiebro mi negocio. O sea, no podría no abrir los domingos. Entonces, para mí es muy respetable que... no sé si no quiero decir la palabra sacrificio, porque no sé si la palabra sea la adecuada, pero sí muy respetable que estén dispuestos a, aparte de para ti como dueño, tener esa vida personal y tener esos domingos para dedicárselo a Dios, también tu gente. Entonces, pues eso es importante mencionarlo. Sí, no es fácil. Hay momentos de vacas gordas y momentos de vacas flacas. En los momentos de vacas flacas es en donde más puedes llegar a dudar de la política, de la decisión. Siempre ha habido mucha presión al dejar de hacerlo. Y sí, hasta ahorita lo hemos hecho y estamos tranquilos y confiados. Esperamos seguirlo haciendo el día de mañana y también, o sea, Dios dirá. Pues qué bueno que piensen de esa manera. A mí me gustaría preguntarte específicamente, cuando la gente te ve de afuera, a ti o a cualquier persona que, ahorita decías que el éxito es relativo, pero ponemos tu ejemplo que tienes 14 sucursales, que va un negocio bien, que se ve bien, pues la gente dice, oye, pues yo quiero eso, yo también quiero tener restaurantes. Y yo siempre les digo, oye, la vida no es de color rosa, ¿verdad? O sea, es complicado. Me gustaría que nos platicaras un poquito de eso, de la parte que no ven. ¿Qué momentos difíciles has pasado tú que nos pudieras compartir para que la gente sepa que necesitas sudar para llegar a donde estás? Sí, híjole, es un tema súper amplio y profundo que no quiero ponerme aquí a sacar las galletas saladas y quejarme de más, pero creo que es algo, no sé cómo decirlo, pero creo que es algo que popularmente se ignora y se infiere mucho. Todo mundo tenemos estas frases que tiene algo de sentido y más en el pasado, pero en nuestro tipo de industria ya más profesionalizada eso no existe, que es, el negocio de la comida es bien noble, todos comen. Que dicho en francés es, está fácil. No está fácil para nada. O sea, yo hace 2 horas tenía una conversación con alguien de la industria, no restaurantero, pero proveedor, en donde platicábamos de cómo se rompen o cómo se desglosan los números de un restaurante. Y un restaurante trae de un 25 a un 45% de costo de producto, trae de un 18, 15 a un 30% de mano de obra o más. Y ahí nada más vas de que hay conceptos que casi no existen. Ahorita me fui muy bajo en el inicio del promedio, pero ya nada más de cada 100 pesos que vendes, 50 a 70 ya se fueron en costo y personal. Y tú dices, bueno, te queda un 30. Falta la renta. No, falta la renta, que cada día están más calientes. Faltan los servicios, faltan los variables, faltan las comisiones de las plataformas Uber, Rappi y Didi, que cada día se vuelven benditas plataformas porque te generan una venta extra, pero ya toman parte de 5, 8, 10, 12, 15 puntos de tus 100 pesos. Claro. Falta mantenimiento, que se te rompa algo, falta que tú, para llegar a tus fijos, necesitabas vender 500 pesos y vendiste 400 y muchas veces el número termina siendo negativo, muy apretado, contra la inversión, retornos en 3 años, en 5, en 8, en 10, en 15. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, pues el día a día es por eso dije, la vida de pirata es una jungla. Ahorita me decías que si... The Bear, ahí está muy romantizado, pero no. Ahorita estoy leyendo un libro, lo acabo de empezar, pero... Y no es ni siquiera, no es exclusivo del restaurante, es intrínseco del emprendimiento, la vida del emprendedor. El libro que estoy leyendo se llama The Lost and Founder, y habla de todas las historias y todo el mundo detrás, no romántico, no bonito, no glamuroso, del que no se habla, de lo que implica emprender un negocio. Todo el tema de problemas
administrativos, de seguridad, legales, financieros, contingencias, bancos, préstamos, broncas de todos colores y todos sabores. En nuestro caso, y lo hablaba también hace unos días con alguien más, es bien traicionero, no generalizo, y yo creo que en esta frase somos más los buenos y hay mucha gente muy buena, pero a nosotros la percepción de éxito nos ha jugado a favor y en contra, porque mucha gente piensa que nos estamos bañando en riqueza y que la vida es color de rosa y que la vida es fácil, cuando no saben si estamos endeudados o no estamos endeudados o cuánto, cuando no saben lo que implicó no abrir X o Y restaurante, cuando no saben si yo X, o sea, mil historias que no creo que se puedan o se deban contar aquí, pero hay una historia detrás de eso que se ve. El pasto del vecino siempre va a ser más verde, dicen, pero hay una historia detrás del pasto del vecino, ¿sí me explico? Entonces, sí hay mucho tema por ahí. Ahorita en el proyecto de San Diego, por ejemplo, está Jorge allá, pues se ve bonito, se ve glamuroso, brincaron el charco. Pero nos estafaron y nos robaron un dineral, ha sido sangre, gracias a Dios, pinta que vienen cosas bastante interesantes, Dios mediante, pero no, fácil y regalado absolutamente nada. Coincido. ¿Cómo te mantienes adelante? ¿Cómo te mantienes ante estas situaciones, las cuales te escucho y te entiendo y me simpatizo o siento esa empatía? Porque yo también he vivido cosas similares, no iguales, por supuesto. Sí. Pero ¿cómo te mantienes adelante? ¿Cómo te mantienes perseverante cuando cada vez te quieren tumbar y te quieren tumbar? ¿Cómo te levantas cada vez? Yo creo, por ejemplo, y esto lo digo híjole, cuando dices lo digo con humildad, se siente poco humilde, pero lo digo con humildad. A la gente que quiera emprender, yo creo que uno de los principales ingredientes en la sopa ahí, en la receta para el emprendedor, es ese, llamémosle estómago, más romántico, llamémosle resiliencia, pero es aguantar los golpes, esa perseverancia. Ahorita hablamos de la tortuga. ¿Cómo te mantienes adelante? Aguantando, con fe, teniendo el bigger picture, teniendo esa visión de que vale la pena, por quién lo haces, para qué lo haces. En este caso, yo lo hago para Dios, yo lo hago para mi esposa, yo lo hago para mis hijas, yo lo hago para mi equipo. Probablemente en ese orden. Sí, tener un porqué. Probablemente y ese orden me motiva y me motiva mucho, y eso no implica que no haya momentos o ratitos en donde quieras tirar la toalla. Ahorita se está haciendo bien viral este video, que lo he visto como 15 versiones diferentes, de cómo es la vida de un TikTok, cómo es la vida de un restaurantero, y sale un cuate con las tijeras, o en el precipicio. Es una broma, pero es sí, es pesado. Es pesado, y pues te tienes que automotivar y tener tus motores y tener tus porqués, porque si no, pues como dices tú, cualquiera puede tirar la toalla. Y hay un dicho que dice, el emprendimiento muere cuando el emprendedor deja de creer en su propio negocio. Entonces es bien importante que no bajes la guardia, porque sí hay momentos malos, hay momentos buenos, pero es en los momentos malos en los que te define a ti como líder, de cómo darle la vuelta a las cosas, porque tú eres el que le da mensaje a todo el resto de la gente. Hay una chava en Instagram que sigo, que se llama Cody Sánchez, que ella dice, mi papá me enseñó que si nunca has estado en ese momento oscuro, en la noche, en donde te estás agarrando los cabellos, la cabeza, pensando en qué voy a hacer, cómo le voy a hacer, cómo le voy a dar la vuelta, cómo voy a pagar esto, no te has metido realmente al juego del emprendimiento. Y dices, ay, caray. Coincide. De buena sí he estado. Y varias veces. No, pues es experiencia que te va dando el mismo tiempo, y no se puede, lo que platicábamos ahorita fuera del podcast, pues es tener paciencia. O sea, no es cuestión de la noche a la mañana, y no podemos obtener resultados inmediatos. Claro. Ahora, nada más me gustaría, ya era un poquito como para cierre, Juan Ángel,
¿Qué sigue para Footbox? Abriste en San Diego, Sí. en Estados Unidos tienes una sucursal, me imagino que ahorita platicabas que fue un poco la anécdota de que pues le robaron, que ha estado complicado, pero pues que ahí va. Obviamente debe haber diferencias de abrir una sucursal aquí en Estados Unidos, pero ¿qué sigue para Footbox? ¿Qué sigue para Footbox? Lo super sintetizo y ahorita lo desarrollo tal vez un poquito, pero sintetizado, better before bigger, así lo dice Chick-fil-A y así lo intentamos creer nosotros. Creo que hemos aprendido, no nos arrepentimos del todo de decisiones que hemos tomado en el pasado, de ciertas aperturas y demás, pero cada día está más claro que el tema es afianzar calidad, procesos, gente, no perder ese expreso, ese concentrado de calidad. Sí hay proyectos interesantes que se están abriendo puertas. Hay un par en Estados Unidos que todavía no son un hecho y que si se materializan pues va a ser algo padre, bonito, de fruto de mucho trabajo. Y en México estamos ya en planes de empezar también nuestro modelo de franquicias, Okay. de franquiciar algunos territorios y seguir creciendo paso a paso, sin prisas desmedidas, pero nuestro proyecto, nuestra marca, y básicamente eso es lo que sigue para Footbox. Te digo, abrimos Proeza San Nicolás, esperamos a mediados de septiembre, a principios mediados de septiembre. Acabamos de mover Almenares, acabamos de abrir Jardín 85, también Jardín 85, una sucursal ahí diferente, divertida, que también los invitamos en Lázaro Cárdenas, y en eso estamos. Muy bien, pues se ve muy interesante lo que viene, qué bueno que tengas una visión. Gracias. Yo te agradezco mucho por la plática de hoy. Ahorita vamos a pasar a una pequeña dinámica. Okay. Esta sección es patrocinada por Carnitas Don Macizo, en donde te invito un taco de carnitas. Perfecto, porque no desayuné. Bueno, Juan Ángel, ahora sí ya llegó la hora de degustar los tacos. Pues ahora buena. Son carnitas estilo Michoacán con chicharrón, ahorita te va a tocar probarlos, muy buenos. Pero antes te quisiera hacer dos preguntas que tienen que ver con la gastronomía mexicana, y qué mejor tú que nos contestes que has estado en otros países. ¿Cómo pudieras comparar la gastronomía de otras partes del mundo con la de México? Comparar de otras partes, pues para mí la de México, o sea, no solamente es patrimonio mundial de la humanidad. Yo lo denomino como, a mí me gustan, como todista, que dije hace rato, a mí me gustan las cocinas de sabores fuertes. O sea, me gusta mucho. También, o sea, la cocina francesa, que dicen que es la madre de las cocinas, es muy rica, pero es más sutil. Okay. Pero la comida coreana, japonesa, mexicana, que tiene esos ácidos, picantes, dulces, salados, eso para mí es lo mejor. Sí. Bueno, ahora que de aquí paso a mi segunda pregunta. Para ti, dime un platillo icónico de aquí de México o de Monterrey específicamente, o algún restaurante que tú digas, tienen que ir a visitar este lugar a probar este platillo. Esa pregunta sí me la pude haber anticipado, porque se me vienen 35, 50 opciones a la cabeza. Un platillo, ya me acordé probablemente. Digo, hay muchos, pero un platillo que me acuerdo es gordita de maíz en manteca de puerco, con guacamolito, con atropellado, con salsita borracha de la enramada en Cadereyta, Nuevo León. Yo creo que con ese platillo me puedo ir al cielo. Pues habrá que ir a probar. Sí. Pues te agradezco mucho por el podcast de hoy. La verdad es que fue muy interesante toda esta plática que nos dices, mucha información enriquecedora. Y a mí me gustaría nada más como cierre, si quisieras darle algún mensaje a tu público, a tu audiencia, pues invitarlos a Footbox, algún mensaje que les quieras dar, o a los emprendedores también. Sí, no, la verdad es muy agradecido, Andrés, y mensaje a nuestra comunidad de Footbox, pues eternamente agradecido por
por 12 años de estar ahí con nosotros en las buenas y en las malas. Y pues esta es su casa, es su negocio, estamos súper abiertos a sugerencias, retroalimentación en nuestro Instagram o en mi Instagram personal, Juan Ángel 8 en número A. Y pues nada, estar atentos. Por ahí también no mencioné el Burger Club, que es una iniciativa que traemos. En nuestras redes sociales hay información y es algo bastante padre que vamos a estar machacando mucho en estos próximos días. Pues muchas gracias, Juan, y muchas gracias a la audiencia por escucharnos. Hasta pronto. Gracias. Ahora sí vamos a echarnos un taquito. Vamos a ver. Vamos a probar los taquitos. ¿Cuál es la que pica? Ponle todas, compadre. Mira. Muchas gracias por sintonizar con nosotros el día de hoy. Si te gustó este episodio, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle like. Y también síguenos en nuestras redes sociales, en Instagram o TikTok, Carnitas Don Macizo, y que no se te olvide darte una vuelta para echarte un taco de carnitas.